Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast número 9 con Dani Orayo, Neuromove. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por aceptar la invitación para el podcast. Es un tema que tenía muchas ganas de hablar contigo, tema complejo, en el que supongo que mucha gente no estará muy metida y para eso te he traído, para que nos puedas hablar un poquito acerca de la inflamación, del dolor, de las emociones, cicatrices, etcétera. ¿Vale? Para la gente que no te conozca, Dani, quiero que te presentes un poquito, que digas quién es Dani Orayo, quién es Neuromove, ya que se dedica a... Vale. Pues muchas gracias por traerme aquí, la verdad que me hace bastante ilusión. Y nada, Dani pues es un estudiante de Tafad que luego se metió en fisio. Se metió en fisio sin saber que le gustaba la fisio y bueno, al final pues le moló bastante. Además estuve haciendo formaciones un poco extracurriculares con ese movimiento y Revolution y al final pues en pandemia, estudiando un poquito y demás, decidí sacar una marca que es Neuromove. Al final, pues el nombre lo dice, movimiento y neurología, que es lo que compone el ser humano, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Primero de todo, darte las gracias por la camiseta. Para todos los que nos estáis escuchando desde Spotify, debéis pasaros por YouTube para ver la camiseta tan guapa que me ha regalado Dani para poder hacer el podcast. Muchas gracias. Te queda bien, te queda bien. A ver, Dani, quiero que hablemos un poquito de la inflamación, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos una lesión, sabemos que esa zona se inflama, ¿vale? Es un poco una respuesta que produce nuestro organismo para un poco restablecer esa homeostasis que siempre está buscando. Es así, pues me gustaría que hablaras un poco acerca de esto de la inflamación, si es necesaria dejar ese proceso inflamatorio después de una lesión, ¿vale? Cuéntanos un poquito tu opinión acerca de esto. Bueno, a ver, la inflamación es un proceso innato de defensa, ¿no? Y como todo proceso innato, al final es necesario, porque cuando se produce un desequilibrio de la homeostasis, que la homeostasis es lo que debería permanecer en todo momento en nuestro cuerpo, se producen pues, ciertas respuestas para restablecer esa dishomeostasis que se ha desequilibrado, por así decirlo. Entonces, la inflamación hay que respetarla, pero la inflamación aguda, que a lo mejor dure, es que tampoco tiene por qué tener unos tiempos exactos. Yo diría que a lo mejor, pues, como a máximo 2 semanas. A partir de 2 semanas ya la empezaría yo a denominar no crónica, pero subaguda o algo que puede empezar ya a dar problemas como un mensaje de no se está resolviendo y puede que a lo mejor estemos desarrollando una inflamación crónica, ¿no? O perpetuando, que no sabemos todavía. Entonces, sí hay que respetarla. Yo lo que intentaría hacer es, como estamos muy sometidos a muchos estresores, ya aparte del psicológico que lo tenemos bastante visto, y o sea, en general las emociones, también pues los hábitos de alimentación, hábitos de sueño, el contacto con la luz azul, sobre todo en las tecnologías, los móviles y demás, que eso altera toda nuestra homeostasis, pues tenemos dos formas de abordar la inflamación: acompañarla o ahogarla. Ahogarla, como siempre lo hemos hecho, un ibuprofeno, paracetamol, cualquier medicación que tengamos y para adelante. Incluso un RAIS. Un RAIS es otro estresor más en zona local, donde estamos generando, pues, inhibir esa inflamación. Es que ya tampoco sería, yo utilizaría el RAIS como inhibir solo la inflamación, es que también es el dolor. Y ya si nos metemos en dolor también, pues también hay que vivirlo, pero es lo que te digo, intentaría yo acompañarla. ¿Y cómo? Pues reduciendo esas respuestas que están generando esos estresores en nuestro cuerpo, con el fin de que si nosotros tenemos esto de capacidad energética y la inflamación que nosotros tenemos ya en sí tiene esto y se le suma esto, pues reducir la carga energética de la inflamación, por así decirlo, de bajo grado, para que todo el sistema inmunológico y demás actúe en consecuencia en la propia herida, en donde tengamos la lesión. Mm. ¿Crees que es necesaria esta inflamación? Por ejemplo, después de producirse una lesión, ¿es necesaria mantener unos días ese grado de inflamación o intentar reducirla de primera? Por supuesto. Yo, a ver, claro, ahí también, como le explicas tú al paciente, tienes que mantenerlo, eso es ya, yo creo que es otro tema, ¿vale? Pero sí que deberíamos mantenerlo por el simple hecho de que si tú ves las 4 fases de recuperación de un tejido, creo que es la segunda, después de la hemorragia, la inflamación, luego ya remodelación y demás, ¿vale? Pero entonces hay que respetarla, porque en la inflamación es donde todo el sistema inmunológico
va a actuar para que no entre ninguna infección, que se repare el tejido, plaquetas, coagulación, etcétera. Entonces, el tema de tratarse un poco la inflamación con ibuprofenos y demás medicamentos, ¿cómo lo ves? Yo no lo haría. No lo haría. Yo, en mi opinión, no. Es verdad que a lo mejor pues es una persona, es que ya estamos hablando de temas, pues a lo mejor es una persona muy inflamada, que tiene una sensibilización no central, pero que está a puntito de desembocarla, ¿vale? Y que ese dolor le está agobiando un montón, pues podríamos utilizar otras técnicas, ¿sabes? Podríamos a lo mejor utilizar una gate control de contacto, ¿vale? Sin hacer mucha incidencia, podríamos activar el CPM, desde, pues a lo mejor añadir presión en el brazo, una presión que genere un poco de dolor y que los centros de las vías de inhibición del dolor pues se activen para que ayuden un poquito. Pero bueno, eso ya serían como estrategias para poder llevarla. Pero tampoco las utilizaría si no es necesario. Que la gente ahora se cae, se le inflama el tobillo y se vuelve loco. Dice, ¡guau! Se me ha inflado el tobillo, mira cómo tengo el tobillo. Ya, pero es que es normal, te acabas de torcer el tobillo. Déjale, que tranquilo, ¿sabes? Por 2 días que no andes no va a pasar nada. Entiendo que estos son un poco recomendaciones para la gente de CAI, población general. Por ejemplo, en el caso de deportistas de élite, ¿tú recomendarías también dejar ese proceso inflamatorio? No tengo yo tanto contacto con deportistas de élite, pero sí es verdad que, pues a saber cómo se lo vendes, ¿no? Es que eso también depende. A lo mejor en el Real Madrid, que le están pagando millones y que tiene unos requisitos que cumplir, un número de partidos por temporada, pues a lo mejor te dice el otro, pues es que si no me lo haces tú, como hablamos hace un momento, si me lo haces tú, me voy a otro fisio que me aplique lo que yo quiero que me aplique y ya está. Entonces, yo creo que ya es capacidad y habilidad de comunicación. Más que si se lo quito o no, porque al final todos somos humanos. O sea, que yo trataría de tomar la misma manera a uno que a otro. Es verdad que luego hay determinadas cosas específicas que con uno haces que con otro no, pero la base, como es la inflamación, yo la trataría de esa misma manera. Exactamente, pues quiero que me cuentes ahora un poquito cómo lidiarías tú con esta inflamación, qué harías tú cuando te viene ahora un paciente, por ejemplo, con el tobillo inflamado, con el tobillo hinchado, perdón. ¿Qué proceso realizarías tú con esta persona para desinflamar ese tobillo o esa vuelta a su día a día normal? ¿Cómo sería? Cuéntanos un poquito ahí. Vale, pues mira, dependiendo de dónde esté el dolor, ¿vale? De todas maneras, si la persona ya ha venido a consulta, seguramente pueda apoyar. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, mismamente, o sea, al final lo que nosotros queremos buscar con la inflamación también es drenarlo, ¿no? Por así decirlo. Drenar ese líquido y que vaya desapareciendo por el acúmulo de líquido y, bueno, y de sustancias proinflamatorias que hay en la zona con el objetivo de reducirla. Pues podríamos hacer ejercicios de respiración, que va muy bien, sobre todo por la cisterna de Pérez y demás, que está cerca del diafragma, bajamos las vísceras y demás. Un poquito de marcha, sí que le recomendaría. Ya si está en la del campo, pues bueno, ahora que se ha puesto en moda lo del earthing y que nos daban beneficios, pues podríamos aprovecharlo. Y bueno, pues depende en la situación en la que él esté de la inflamación. Si es una inflamación aguda que lleva un día con ella, pues a lo mejor me pongo a trabajar con el otro tobillo, si es un tobillo, ¿vale? Para el tema de la corteza. Pero si a lo mejor lleva ya 7 días, pues sí que puedo ya tratarle yo un poco a lo mejor con flossing, o si lleva con 4 días a lo mejor también podría hacerlo un poquito con flossing para también reducir el dolor, que él vaya ganando confianza en ese apoyo, porque es verdad que al final la gente, lo que te digo, a lo mejor no te duele el tobillo, pero ya solo de tenerlo hinchado vas cojeando. Y entonces ya si nos metemos en términos neurológicos, eso va a generar una estimulación de ligamentos, un cambio en el paradigma de activación y relajación de ciertos músculos, puntos gatillo y demás. Entonces, cuanta mayor confianza es que claro, es lo que te digo, que no te puedes enciscar solo en no tengo que tocar la inflamación, no, tienes que jugar con todo. Vale, voy a tocar un poquito de inflamación, pero a cambio pues gano esa confianza que tiene él en el apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, andar y respiración creo que sería la clave. Has comentado tratar un poco el otro pie también. Supongo que también para ganar un poco esa confianza también a la hora en la persona, para que sienta que puede hacer otras cosas, pese a que tenga ese pie que no pueda apoyarlo, por ejemplo. Cuéntanos por qué es importante trabajar, en el caso del tobillo que había puesto, por qué es importante trabajar el otro pie. Bueno, yo lo trabajaría sobre todo porque, o sea, al final lo que nosotros queremos buscar con la inflamación también es drenarlo, ¿no? Por así decirlo. Drenar ese líquido y que vaya desapareciendo por el acúmulo de líquido
Bueno, al final, aunque seamos gente simétrica y bilateral, aunque yo tenga inmovilizado un pie, si yo el otro lo muevo, el flujo sanguíneo, respuestas nerviosas, el sistema nervioso va a estar activo, el linfático también. Entonces, si yo ese pie, a lo mejor ese paciente no lo puede mover porque tiene un pánico, porque se le acaba de hacer o lo que fuera, pues sí que puedo trabajar el otro, incluso el mismo miembro sin mover el pie, ¿vale? Con el fin, pues, de que tenga un cambio a nivel de la corteza cerebral, que sabemos que en las decusaciones, pues bueno, al final tienen mucha influencia uno y en otro, a nivel metabólico, a nivel circulatorio y demás. Entonces, sí que me gusta trabajar normalmente, si me cuesta un poco trabajar una de las extremidades, pues trabajo la otra, la que sea la bilateral, o sea, la otra simétrica y ya está. Y a darle un poco, pues eso, que aumente ese flujo sanguíneo al final. Es como se está empezando a ver ahora el cuerpo humano, ¿no? Tú tienes dos formas de output, o la contracción muscular o la secreción hormonal. Al final, el sistema inmunológico y el hormonal están muy unidos. Entonces, si yo genero una activación metabólica en un lado, también va a tener una repercusión en el otro. Entonces, me va a ir bien. Al final es súper importante también tratar el miembro afectado o el miembro no afectado, mejor dicho, porque sobre todo por el tema de seguir trabajando, no parar, porque muchas veces esa inflamación va más por el simple hecho de parar, cambiamos nuestros hábitos, nos volvemos más sedentarios, las emociones que nos genera todo ello también produce que esa inflamación se alargue un poquito más. Entonces, el volver a sentirte persona o deportista, en el caso de que sea un atleta, pues a nivel emocional también nos puede ayudar bastante luego en la recuperación de esa propia lesión. Totalmente, totalmente. Además, lo peor que se puede hacer es que te hagas un esguince y tirarte 48, 72 horas tirar la cama. Por el miedo a apoyar. Sí, o sea, que es verdad, ¿eh? Que para eso están los terapeutas, que a lo mejor ahora va a parecer que, no, joder, es que lo pintáis muy fácil, ¿no? Pero para eso está el terapeuta que ha estudiado lo que haya tenido que estudiar con el objetivo de, oye, pues mira, yo vengo con esto pues como un mecánico y el coche. Yo no tengo ni idea de coches, entonces cuando se me rompa el coche, mira al mecánico, oye, mira, le pasa esto, vale, pues, ¿qué tal? Entonces, sí, al final es que él no interrumpa, o sea, hay que interrumpir al principio el reposo. Como se empieza a reposar mucho tiempo, va a tener respuestas nocivas. Sobre todo, lo que tú dices, si perpetuamos la inflamación, no se resuelve la funcionalasa esa, que es uno de los 5 signos de la inflamación, no va a desaparecer. Entonces, la función de la zona regional se va a ver alterada y fibrosis, que a lo mejor no es muy grande porque la herida es pequeña, pero ya es una cicatriz y entonces ya pues habría repercusión en todo nuestro cuerpo. Ahora te quiero poner un poquito a prueba con una de las cosas que suele pasar mucho, que más nos podemos encontrar, tu caso como fisio. Imagínate, típica persona que va caminando por la montaña, se tuerce el tobillo y lo que conocen las personas hoy en día es, se me ha hinchado el tobillo, me lo he girado, me he hecho una 15, lo que sea, hielo. Hielo o frío, guisante del congelador, lo que sea. Un poco lo estabas tratando antes esto, pero ¿es realmente bueno ponerse ese hielo enseguida después de No, porque no está... para reducir la inflamación? ¿Por qué la gente lo hace? O si intenta ahora convencer a esa persona que se pone los guisantes de por qué no debería hacerlo. O por qué no. Vale, mira, primero, nosotros la resolvemos así porque siempre nos han contado, y eso ya sería como un tema emocional, una creencia, que siempre nos han contado que se tiene que resolver así, porque es verdad, porque o sea, que la persona no estaba equivocada en el término, en el concepto general, porque es verdad que el hielo sí que te puede ayudar a lidiar con esa inflamación, pero es que esa inflamación no está siendo resuelta porque se ha restablecido la homeostasis. Está siendo resuelta por otro tipo de factores, que además permíteme que incluso tenga un buen beneficio porque es otro estresor. Y era lo que estábamos hablando antes de los estresores. Si tú que ya estás inflamado de por sí, porque yo considero que todas las personas, incluido yo el primero, están inflamadas en mayor o menor medida, pero estás inflamado. Entonces, si tú tienes una inflamación aguda de, como has dicho tú, vas por la montaña y te tuerces un tobillo, ya hay otro valor energético añadido en tu cuerpo. Entonces, a lo mejor ya no vas a rendir tanto, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de resolver esa inflamación. Si encima le metes un estresor de frío, con el cual también tiene que combatir tu cuerpo,
pues a lo mejor sí que se resuelve en el sentido de que se quita el hinchazón, que es uno de los 5 signos de la inflamación, pero no se va a resolver por la homeostasis. Entonces, como no se va a resolver por la homeostasis, seguramente esa inflamación no llega a resolverse de todo y pueda generar fibrosis. No se Exactamente. no se está restableciendo porque se tiene que restablecer, sino se está restableciendo pues como cuando tú quitas el dolor con un medicamento. El dolor al final es como la última señal de amenaza que tiene el cuerpo de decirte, oye, algo va mal. Si tú la apagas con un medicamento, por otro lado va a salir la disfunción. A lo mejor tienes una otitis y solo te está dando dolor, pero todavía no tienes la infección, te tomas un ibuprofeno porque te duele más el oído y a la mañana siguiente tienes una infección del carajo. Porque claro, el cuerpo no ha sabido gestionarse. Exactamente. Acabas de nombrar el dolor. Al final el dolor es un poco el sistema de protección que tiene nuestro cuerpo, esa señal de aviso que nos da de que algo no va bien. Quería que nos hablaras un poquito más del dolor. Quiero profundizar mucho en este tema, me parece muy interesante. Primero de todo, para que la gente entre en contexto, cuéntanos, Dani, un poquito acerca del dolor, qué es el dolor, ¿vale? Y si hay diferentes tipos de dolor. Vale, el dolor es como la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos que algo funciona mal, ¿vale? Entonces, podemos tener, como hemos conocido con la inflamación, al final, como los dos son sistemas innatos de protección, la inflamación y el dolor lo podemos ver como agudo y crónico, ¿vale? Luego ya, pues, es verdad que luego se diferencian cada uno dentro de esos dos parámetros, pero son muy parecidos. Entonces, el dolor agudo, pues, sería cuando tu padre de pequeño hacías algo mal y te pegaba una cachetada y te dolía el culo, ¿vale? Eso podría ser el dolor agudo, como cuando tú te quemas al poner la mano en el fuego. Y luego ya entraríamos en el dolor crónico, que llega algo a ser más allá que la inflamación crónica, porque es algo que no se ha resuelto, que ha facilitado las vías nerviosas del dolor, las nociceptivas y las libres. Y bueno, pues poco a poco, esto va por una ley de la facilitación. Si tú empiezas a dar un estímulo, un estímulo, un estímulo, un estímulo, esas vías se van facilitando y cada vez necesitan menos gasto energético para ir de un lado a otro. Si yo no resuelvo mi dolor en la pierna derecha y sigo jugando al fútbol con dolor y juego con un palillo en la boca para morderlo cada vez que me duele y demás, pues ahí al final esas vías del dolor se van a facilitar. Entonces lo que conocemos como la sensibilización periférica, que es que nuestra tercera neurona de periférica, pues tiene la vía tan sensibilizada que no le cuesta, la tiene facilitada todo el rato. Cada vez que hay un estímulo ahí, el dolor es el primero, y el primero, y el primero. Y entonces hay un momento en el que eso también tiene una respuesta en el córtex cerebral, en las áreas del dolor. Y entonces, pues, bueno, todo el mundo sabe que, bueno, todo el mundo no, pero si nosotros vemos el esquema de input, que es la señal que nosotros recibimos, el procesamiento, que es cómo lo analiza nuestro cerebro, y el output, que es al final lo que hemos dicho, una contracción muscular o el sistema hormonal, una secreción hormonal, si nosotros damos un input tan alterado como es una sensibilización, es que no, o sea, la gente dice, no, bueno, a lo mejor tengo un músculo contraído, es que ya no es solo eso, es que si tú lo juntamos con la inflamación, ya no es que tu músculo esté contraído o funcione mal, o que tu secreción hormonal, sino que esa secreción hormonal, al igual que el músculo, que también es un órgano endocrino, tiene una respuesta en el sistema autónomo, que a lo mejor puede, o sea, no te voy a decir que no, es que nada es imposible, pero podría generar disautonomía. O temporal, ¿sabes? Que una vez tú resuelvas eso, lo otro desaparezca. O mala tolerancia al estrés. No sé, cualquier cambio. Que te estreses tú demasiado en un simpático y empieces a engordar, por ejemplo. O a ganar unos kilitos de más. Exactamente. Al final, respecto al dolor, ¿tú piensas que debemos acostumbrarnos a vivir con él? Por ejemplo, un dolor persistente, ¿se podría llegar a eliminar o debemos realmente llegar a convivir con ello, como muchas veces nos dicen? ¿O qué es lo que debería hacer una persona que tiene dolor de hace mucho tiempo? Vale, aquí tengo que hacer una objeción primero, ¿vale? Es verdad que yo tengo un post que dio un poco de polémica, que era el de que el dolor es necesario vivirlo, hay que afrontarlo, y es verdad, pero a ver, tú también tienes que ver que antiguamente, o sea, que tu cuerpo no está codificado como vivimos actualmente, entonces tu cuerpo, si tú te lesionas, antes cuando te lesionabas, a lo mejor si perdías una pierna te morías, y a lo mejor si te hacías un esguince, tú te quedas reposando, y reposabas pues como cuando un perro se lesiona. Un perro cuando tiene una herida en la pata no la apoya nunca. La apoya el día que él comprueba que, vale, la apoya y ya empieza a jugar. Pues ya se ha reparado su pierna. Y antiguamente era igual. Lo que pasa ahora es que tú a lo mejor tienes trabajo
Y yo qué sé, a lo mejor la persona que te viene con un esguince que se ha ido a la montaña es una señora que trabaja en el hospital en la limpieza, imagínate, ¿no? Y que no puede decir que no a su trabajo. Entonces, pues bueno, es que esas son cosas con las que tú ya tienes que poner en la balanza, vale, pues a lo mejor sí que podemos jugar en las horas de trabajo con ibuprofeno, con Enantium, con lo que sea, con el objetivo de que tú puedas trabajar cómodamente, pero luego, entonces, esto es, mira, yo te doy esto y tú me das lo otro. Entonces, luego cuando llegues a casa, pues, y le puedes poner cualquier estrategia antiinflamatoria, o sea, analgésica, con el objetivo de, pues, que poco a poco se vaya llevando una cosa y la otra. Ya cuando hablamos de dolor crónico, pues yo te hablo de dolor agudo, el dolor agudo todo el mundo debería vivirlo y no se debería inhibir. Pues si yo me hago un esguince, si tú estás de vacaciones y te haces un esguince, no lo apoyes. A ver, es verdad que a lo mejor de vez en cuando pues te puede venir dolor, pues ya podemos jugar con técnicas como gate control, ¿no? El tacto en la zona un poquito, muy suavecito. Como te he dicho antes, poner aquí un manguito, apretar en alguna zona que no esté lesionada con el objetivo de generar la activación de las vías inhibitorias del dolor. Pero si es crónico, ¿no? Crónico que un dolor de más de... A ver, normalmente 3 meses lo denominan crónico, pero yo creo que un dolor ya de 2 meses persistente, eso no debería vivirlo nadie. Has Nadie. mencionado ya un par de veces la técnica del game control. Si nos puedes comentar un poquito qué es, porque supongo que habrá mucha gente, al igual que yo ahora, que primera vez que lo escuchamos no sabemos cómo Ah, tratar. vale. En mi caso, que yo no soy fisio, seguro que nos está escuchando gente tanto de tu rama, de tu ámbito, como de la mía, o gente que simplemente nos está escuchando por aprender, y todo esto le está sonando un poquito a chino. Entonces, si nos puedes comentar un poquito y profundizar en esta técnica. Claro. Bueno, nosotros tenemos varios receptores en el cuerpo. Imaginaos una planta, un tobillo, pues tenemos receptores del tacto, receptores de presión, quimiorreceptores, nociceptores. Bueno, pues los nociceptores supuestamente en ese momento, debido a la inflamación y a las sustancias preinflamatorias, pues están como facilitados. Por eso están dando dolor. Además es una alarma de, oye, aquí hay una lesión, esto duele. Si tú tocas, como las vías del tacto son más rápidas, no me acuerdo ahora mismo qué tipo de fibras, porque yo con eso siempre me lío. Pero vamos, que son mielínicas, conducen mucho más rápido el input. Si tú lo tocas, hay un momento en el que la compuerta se satura porque estás recibiendo información del tacto e información nociceptiva. Como la del tacto va más rápido, la nociceptiva se cierra. Entonces, por eso cuando tú te das un golpe en la cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Así, con el objetivo de activar, pero o sea, eso no es que te lo haya explicado alguien, sino que tú te has dado cuenta a lo largo de la vida que si tú cuando te das un golpe te tocas y te frotas, se te quita. Se te quita más rápidamente o por lo menos se camufla. Y luego el otro que también he dicho, para que, bueno, pues para entenderlo un poquito mejor, cuando tú aprietas o tú generas, a ver, te podría decir que te pegas un golpe en una pierna, pero no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, a nivel de presión, si tú aprietas bastante con un manguito de estos para la tensión, por ejemplo, aprietas bastante cualquier extremidad, vas a generar pues como un dolor. Es un dolor leve, puede llegar un poquito más alto, pero bueno, tú como estás jugando con la presión, no vas a tener en ningún momento pérdida, vale, suelto aire porque me está doliendo demasiado. Eso que ocurre que cuando tú tienes un dolor en el sistema nervioso central, cerca del cerebelo, se encuentra el CPM, que es como como digamos un software que tenemos que activa las vías descendentes inhibitorias del dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema nervioso central no discrimina zona local, es todo general. Entonces, si a mí yo me aprieto aquí y me está doliendo bastante, cuando bajen las vías inhibitorias descendentes del dolor, me va a afectar tanto aquí como en el tobillo. Entonces, puedo tener a lo mejor no me va a quitar todo el dolor, pero sí que un poquito sí que me lo puede bajar y eso puede ayudar. Al final, luego le estás ganando algo de calidad de vida al paciente. No son estrategias, por lo que entiendo que todas las personas utilizamos inconscientemente sin saber el por qué. Solo sabemos que, si, como bien has explicado, si nos damos un golpe y enseguida nos tocamos, deja de dolernos tanto. Al final es un poco que también como las agujas. Por ejemplo, cuando te vacunan, que ahora está muy de moda, lo primero que haces, pam, te tocan la zona para inhibir un poquito ese dolor, como bien estabas comentando. Sí, o cuando tú te caes, por ejemplo, con el codo, mucha gente, además tú que seguro que habrás visto una persona con el codo lesionado, lo primero que hace es, se lo lleva primero a protección y además se toca la zona donde se ha golpeado, se la toca, siempre te lo tocas. También es por protección, pero también calma el dolor. Al final, te quiero preguntar, Dani, por ejemplo, una persona que tiene lesionado una rodilla, ¿puede llegar a generar como
mucha sensibilidad en esa zona, luego en meses posteriores a esa lesión, en el que cualquier cosa que le pase sea muy susceptible y enseguida se lo note a causa de ese dolor o esa lesión? No te he entendido muy bien. O sea, ¿te refieres a que si una persona se le lesiona la rodilla, que luego en futuras situaciones, en la misma situación o en diferentes? ¿No? En diferentes situaciones o en las mismas, por ejemplo, en la misma que se lesionó, enseguida tenga ese mecanismo de ir a tocarse, por ejemplo, en la rodilla o el codo o la zona que tenga lesionada a modo de protección, un poco porque como que algo no está bien y el cuerpo todavía entiende como que hay peligro ahí en esa zona y va ahí a taparse, a tocarse. Bueno, podría ocurrir. Yo creo que habría más respuestas a nivel de dolor o de esa, o de, sí, de protección, pero no creo que fuera tan, o sea, si la rodilla está bien o la rodilla no está bien, pero no está dando en ese momento dolor porque a lo mejor eh, la estás tratando y entonces estás reduciendo el dolor, pero aún así tienes esa creencia, por ejemplo, a que está más débil. Yo creo que es más por protección más que por activar otras vías que vayan más rápido que las del dolor. Al final, por ejemplo, si te lesionas un menisco, yo creo que aunque te toques la rodilla, no va a calmarte tanto como si es un esguince, ¿no? Por ejemplo, que es menos interno y más externo. Hmm. Y, por ejemplo, Dani, eh, te quiero preguntar también acerca por ejemplo, personas que tienen hernias, ¿vale? Y que no les duele. O, por ejemplo, se hacen pruebas de imagen y no les sale nada, pero sí que les duele. ¿Vale? Digo, ¿cómo puede ser si no me sale nada? A mí me duele. Van al tramo, si es que le dice que no tiene nada, pero a esa persona le duele. Por ejemplo, la rodilla o la zona que sea. Un poco esto, ¿a qué se puede deber? Bueno, pues a ver, es que la parte de las hernias, a nivel del lumbar, la fascia toracolumbar y todo eso, al final se ha visto que la fascia es un órgano sensitivo. Entonces, normalmente, hablo desde la ignorancia, pero seguramente la mayoría de la gente, el 90% yo diría, de esa gente que le duele el lumbar y que no tiene una hernia, no creo que, o sea, a lo mejor no tienen tiempo para hacerlo, pero no creo que se muevan mucho. Seguramente esa gente, pues, de oficina o gente que está sentada que al final de no moverlo, el cuerpo es muy listo, o sea, guarda mucha energía. Entonces, no lo muevo, pues lo inmovilizo, ¿vale? O lo hago más rígido porque no lo muevo, no tiene tanta. O sea, al final la fascia no es un órgano. Bueno, a lo mejor sí llega a ser activo y todavía no se ha descubierto, pero hasta donde yo conozco no lo considero del todo activo, ¿vale? Es más pasivo. Pero sí es verdad que necesita esos movimientos de pues, moverme, elongarlo, jugar con su viscoelasticidad para que se vaya nutriendo, porque al final si no, no se va a nutrir. Entonces, pues es que a mí lo de las técnicas de imagen no me gusta mucho, porque es verdad que a lo mejor a ti te puede llegar una persona con un tendón, una tendinitis, ¿vale? Vemos en el ecógrafo que el tejido no o sea, se nota que hay una tendinitis. Tú llevas 6 meses o sea, hasta los 6 meses, bueno, 6 meses no, vamos a poner 4 meses, no vas a ver cambios reales en la imagen. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona que le acaban de decir que tiene una tendinitis y que mira cómo tiene el tendón, que eso, que se centre en la sintomatología, no en la imagen? Porque luego hay gente que tiene hernias que no tienen dolor. Exactamente. Entonces, al final, claro, ¿sabes? ¿Y cómo se puede explicar eso? Esas personas que tienen algo, una patología realmente y no sufren dolor. Y luego, lo contrario, gente que sí que siente mucho dolor respecto a la misma patología que en otra persona. ¿Qué hay diferente en esas personas o qué factores pueden influir para que a una persona no le duela nada y a otra persona sí que le duela mucho? Bueno, pues como hemos dicho antes, ya, a ver, nosotros tengo que explicar antes una cosa, porque si no, creo que no me voy a explicar bien. Tú, al igual que cuando tú comes o te lesionas, tú te inflamas con el objetivo de regenerar y demás. Tú con el sueño es antiinflamatorio, pero también es regenerar, ¿vale? Entonces, es lo que hablábamos antes, al principio cuando hemos empezado la entrevista. Si tú tienes demasiados estresores, ¿vale? Duermes mal, comes mal, no te mueves o te mueves muy poco y a lo mejor dices, la típica persona que se tira 10 horas en la oficina, se va 1 hora al gimnasio al día. O
se pone a hacer pesos muertos de 200 kilos pensando que le va a venir de puta madre y no. Bueno, si tienes malos hábitos no vas a regenerar del todo tan bien. Entonces, ¿qué ocurre? Es que si no regenero bien y encima me muevo mal o tengo algún indicio que me vaya a permitir ese dolor, como por ejemplo puede ser el no moverme y que luego tenga dolor lumbar, pues va a ser mucho más obvio que en una persona que tiene buenos hábitos a lo mejor o que le ha tratado una persona adecuada, como podría ser tú o cualquier persona que se dedique al ámbito deportivo o de fisioterapia, en el cual le has dado la capacidad a la tolerancia de carga. Es que lo de la tolerancia de cargas también es muy importante, porque sobre todo en una hernia, porque si tu cuerpo no tolera esa carga te va a dar dolor. A lo mejor esa persona respira bien, tiene bien posicionada la pelvis, la caja torácica y le permite tolerar la carga y por lo tanto no sintomatizar dolor. Es como, a ver cómo te explico, como en una... había un post que tenía yo, no sé hace cuánto lo hice, creo que fue por enero, por ahí, de libertad de movimiento, que se basaba en que se puso de moda en sentadilla, las piernas neutras, tal, no sé qué. No, no, no. Tú tienes que permitir que, por ejemplo, en una pistol, tu rodilla cuando bajas hasta abajo se meta hacia interno. Pues en realidad es un movimiento fisiológico y que cuando subas, pues se vaya moviendo, o sea, que prones, supines, ¿vale? O sea, que no hay que tener miedo a una pronación o una supinación. Simplemente si tu cuerpo es capaz de tolerar esa carga o no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente la gente que tiene dolor en la zona lumbar no suele, o es por la falta de movimiento y que se ha quedado muy rígido, o que no es capaz de tolerar esa carga por X motivo. Ahora que has sacado todo el tema de la postura, que aquí hay un debate bastante interesante respecto a la zona neutra, como McGill o Panjabi que lo defienden bastante. Y luego está otro tipo de perfil de profesionales que defienden esa variabilidad de movimiento. Yo comparto contigo la opinión de que al final tenemos que salirnos un poco de esa zona neutra que siempre nos dicen. Tampoco pienso que sea buscar, por ejemplo, una máxima flexión lumbar para hacer un peso muerto, o sea, y olvidarse de la técnica no vale. Tampoco pienso que no es eso, pero sí que de vez en cuando ir saliéndose de esos umbrales que tenemos en zona neutra. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? A ver, yo creo que vamos tú y yo por el mismo camino, ¿no? Es verdad que sí que defiendo mucho a mí en los entrenamientos. Es verdad que ahora no estoy entrenando mucho por otras circunstancias, pero cuando suelo entrenar, pues sí que me gusta buscar mucho me gusta llegar al extremo, intentarlo, ¿no? No con mucho peso, a lo mejor sí que me hago pues mis ejercicios pues para ganar un poquito de masa muscular y demás, pero luego cuando estoy jugando más con explosividad o algo así, sí que me gusta llegar un poco más al extremo porque a mí me sienta bastante bien. Entonces, ¿me escuchas bien, bro? Sí, 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 te escucho. Sí, vale, me voy a quitar los iPods porque se me van a quedar sin batería y no quiero estropear la entrevista, ¿vale? Perfecto. ¿Tú me oyes? Sí, 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 te oigo perfecto. Vale, pues eso. Entonces, la cosa es llegar hasta los máximos rangos posibles o que a ti te permita sin llegar a lesionarte. Pero creo que, por ejemplo, con el tema de la postura que tú has dicho de antes se veía, no, es que la postura tienes que ir con el cuello metido, como si hubieras elongado, con las escápulas para afuera y salía la gente de las clínicas de fisioterapia como un palo. Tú tienes que saber moverte, pero es verdad que dependiendo de la postura que tú tengas, va a tener una repercusión u otra en muchos sistemas de tu cuerpo, ya sea el linfático, el respiratorio, cómo metabolizas el oxígeno por tu capacidad de llenado, ¿no? El sistema circulatorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que le doy importancia a la postura y creo que todo el mundo debería entrar dentro de unos patrones básicos de postura, es decir, pues tener una alineación entre caja torácica y pelvis, por ejemplo, ¿vale? Eso me parece bastante imprescindible. Que la cabeza no esté muy echada hacia adelante, porque eso nos puede indicar otro tipo de cosas. Pero es verdad que, joder, cada persona es un mundo. Y a lo mejor una de ellas tiene una cicatriz aquí porque tuvo un accidente y es que le puedes corregir hasta un punto. Pues a lo mejor lleva 20 años sin tratarse esa cicatriz y le ha empezado a sintomatizar ahora de no es que me da dolor y demás, pero ya está. No puedes hacer más. Un Y punto de no retorno. ahora que has nombrado la cicatriz,
Cuéntanos un poquito qué es la cicatriz, por qué hay que prestarle atención, porque has puesto el caso, por ejemplo, del accidente aquí. Al final, la cicatriz, resumidas cuentas, corrígeme si me equivoco, es como un tejido fibrótico que se va generando después del proceso o durante el proceso de regeneración en ese tejido dañado, después de un accidente, por ejemplo, de un corte, ¿vale? En el propio tejido. ¿Por qué hay que prestarle atención a la cicatriz, Dani? ¿O por qué puede llegar a generar alguna disfunción en los patrones de movimiento? Vale, no sé si es la mejor definición, pero vale, o sea, tú tienes cicatrices y cicatrices. Yo recuerdo haberme hecho de pequeño cortes en la pierna y ahora me busco por la pierna y no los tengo. Es verdad que cuando eres más pequeño, la capacidad de regeneración es mucho más alta, pero cuando tú te haces una cicatriz y el tejido se queda fibrótico, lo de alrededor se ve afectado. Porque, por ejemplo, no sé si tú habrás visto cicatrices, pero hay cicatrices en las que tú le tocas a la persona y no siente. Tú le puedes estar tocando la cicatriz y ellos, o sea, y ni se entera. Entonces, ¿por qué pongo esta metáfora, o sea, este ejemplo con lo que me has preguntado? Porque todos los receptores que va a haber en la cicatriz se van a ver alterados. La fascia que está unida, la superficial, y dependiendo cómo sea la herida, incluso a lo mejor la profunda también se puede ver afectada, se van a ver afectadas en el deslizamiento, entonces al final eso va a tener una repercusión. Si tú tienes una lesión en la zona del dorsal y tienes que hacer este movimiento y no llegas, entonces cada vez estás intentando llegar y a lo mejor compensas y compensas y compensas y compensas, pues lo que se van generando disfunciones, que al final una compensación es algo que lo provoca un déficit. Si hay un déficit de movimiento en la zona dorsal, va a haber una compensación seguramente en la zona lumbar o en cualquier otra zona. Al final, el no sentir nada sobre la cicatriz es debido a que esas terminaciones nerviosas que están en esa zona se ven dañadas. No es ya, a ver, sí que vas a tener zonas dañadas, pero ya tampoco, o sea, también habrá zonas sanas las que se van influenciadas. Entonces, obviamente, si hay zonas sanas alrededor de la cicatriz, no alrededor, pero contiguas a la cicatriz, y que, pues obviamente la zona que está dañada también se va a ver alterada. Es como, dentro de mi cabeza lo veo como el síndrome del miembro fantasma. Cuando a ti te quitan un dedo, tú sigues teniendo dentro de tu esquema cerebral ese dedo, ¿vale? Pero tú lo tienes alterado, entonces recibes picores, los cuales no existen. ¿Por qué? Porque se ha visto alterado tu esquema corporal. Entonces, en esto es como lo mismo, pero en muy pequeño. Tú tienes una serie de receptores en esa zona, se quedan disfuncionales, pero es que seguramente yo no sé si llegas a recuperar la función. Yo sé que tú puedes reequilibrar el cuerpo en el sentido de, vale, yo tengo una cicatriz que me está provocando una disfunción en el flexor profundo del cuello, pues yo sé enseñar o sea, puedo reequilibrar esa función del flexor profundo en función de cómo está actuando ahora mismo la cicatriz. Pero hasta el punto de pues, si se recuperan receptores o no ahí me pillas, ahí ya no. Tendría que explicar un poquito más. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de esto, por ejemplo, de alguna persona que hayas tratado tú con alguna cicatriz? ¿Qué es lo que haces con esa persona? Al final, el ejemplo que tú quieras para que la gente que nos está escuchando lo entienda con un ejemplo más práctico. Vale, pero el ejemplo de tratar la cicatriz a nivel de cómo afecta a un músculo o el efecto de cómo, no sé, no te entendí, o cómo trato la cicatriz para evitar que se fibrose o... Sí, podemos, por ejemplo, empezar ¿cómo tratarías la cicatriz, por ejemplo, de una persona que se acaba de operar hace poco y todavía tiene esa cicatriz más tierna? Primero empezamos por eso y luego ya vamos a la parte del movimiento y de la postura, del patrón de movimiento, etc. Un poco Vale, las famosas adherencias que se van generando, un poco cómo hay que tratar esto, por qué se tiene que hacer. vale. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy cercano que es mi madre. Lo que pasa es que te la voy a contar como si la hubiera tratado yo, ¿vale? Y luego te cuento el qué le ha ocurrido a ella y por qué le ha ocurrido, porque no ha tratado como debería tratarlo, ¿vale? Mi madre, antes de que yo naciera, tuvo un accidente de moto y, bueno, pues tiene una cicatriz que le ocupa, pues, parte de la rótula y parte de la tibia y un poco del fémur. Y mi madre tiene adherida una de las zonas a la tibia.
pero adherida de que intentas moverla y le duele a ella, porque se ha quedado, ese tejido se ha quedado unido. No sé si será el periósteo o demás, pero hay una zona del hueso que está unida pues, con todo lo que pasa por ahí. Es fascia profunda, superficial, algo de músculo ahora, supongo, y vasos, tanto linfático como el circulatorio y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es un problema, pero ya no por el hecho de si te afecta el movimiento o no, sino porque te está afectando al tema de la circulación, de cómo se regenera, cómo te vas a regenerar en un futuro. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si a mí me llega un paciente con esa cicatriz, pues bueno, yo como intento verlo un poco más holístico, por así decirlo, no como tanto te enseñan en la uni de fisio, solo fisio, en una cicatriz solo fisio, lo intentaría hacer con un compañero que a lo mejor controle nutrición o, sí, de nutrición o de PNI, y entonces pues intentar mermar la inflamación o acompañarla, como hemos dicho, a la vez que pues darle movimiento en todos los que tenemos en la cicatriz, pues hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, demás, y, y continuar, o sea, darle movimiento para que no se quede adherido. Y luego ya, pues en un futuro, cuando ya se haya resuelto todo en ese estado y demás, aplicaría la neurología funcional, que es pues lo que te he explicado de, pues si esta cicatriz me está afectando a un cuádriceps, pues ver en qué está fallando, cómo lo está inhibiendo, si lo está inhibiendo, facilitando, y recuperar la función del cuádriceps para que aprenda a trabajar con la cicatriz que tienes ahora mismo. Pues una cicatriz no se te va a quitar. Coméntanos un poquito, Dani, cómo, por ejemplo, sabes si ese cuádriceps puede estar inhibido o facilitado. Mira, hay otro post que subí que se llama de valoración, que lo puede ver la gente porque además de los ultimitos que subí, que es, pues tú tienes 3 formas de valorar a una persona. Con actividad cerebral, que yo no tengo, o sea, he explicado un poco para saber cómo funciona y demás. Además, creo que una chica que se llama la nutricionadora, que he hablado bastantes veces con ella, controla de ondas cerebrales y demás, porque le gusta el tema. Y luego tenemos 2 que sí que podemos controlar, que son una analítica de sangre, que te diga toda la información de cómo está funcionando tu cuerpo a nivel tanto hormonal como inmunitario y demás, o manual muscle testing, que es lo que yo aprendí gracias a Revolution, y la verdad que creo que es lo que actualmente me baso en eso. Es verdad que luego a lo mejor puedo aplicar en ciertos pacientes, pues lo que te digo, si yo llego a un paciente en el que nunca se lo han aplicado, la parte de habilidad comunicativa, le puedo decir, venga, vale, pues mira, hacemos esto y luego pues podemos hacer algo que que él sepa que le va a venir bien o que él crea, pero bueno, que lo apliquemos. Entonces, manual muscle testing son una serie de test con un algoritmo que, bueno, pues tú tocando la cicatriz o no, encuentras una respuesta en el cuádriceps o no, y sabes si tienes que relajarlo o no. Y entonces, normalmente yo las cicatrices no estoy seguro, creo que son todas, pero no estoy seguro, me las he encontrado facilitadas. Entonces, simplemente con darles estímulos para provocarles la inhibición, pues ya junto con ejercicios de cuádriceps, pues generan buena respuesta. ¿Qué tipo de ejercicios de cuádriceps piensas que podrían ir bien? Por ejemplo, en una persona que tiene adherida esa cicatriz ahí a la zona, por ejemplo, del fémur. ¿Qué ejercicios? No creo que haya un ejercicio. A ver, sí que jugaría mucho con patrones de la marcha. Es decir, si meto un estímulo en la pierna derecha, ¿vale? Pues en el brazo izquierdo también. Patrón cruzado y demás, pero no creo que sea. Yo creo que una vez que estableces la función neurológica de lo que es el músculo, también recuperas la metabólica, porque estás haciendo que el músculo que estaba antes disfuncional ya sea funcional, entonces no tiene tanto gasto energético. Y una vez ahí va a ir todo mejor. Ya al final luego es, pues si la persona, ojo, tiene adherida muy profundamente, pues ya ver cómo tratas esa adherencia a lo mejor, pero es que le vas a cambiar muchísimo la vida. Pues ya el hecho de andar le va a costar menos, solo con un músculo, aunque sea, no sé, si te quieres que te lo cuenten calorías, aunque sea una caloría, pero ya le va a costar menos. Entonces, eso le va a venir bien. ¿Cómo restaurarías esa función neurológica de un músculo que nos acaba de comentar, Dani? Si puedes poner algún ejemplo de algún paciente que haya acudido a ti para que sea más fácil la explicación. Sí, vale. Bueno, mismamente en clase, antes de que acabara la carrera y ya me sacaba la carrera y todo, estábamos un día en clase y no me acuerdo qué tesis estábamos haciendo, si era
el empty can con la lata vacía, y a un chaval pues le dolía bastante. Entonces le empecé a hacer test del hombro, rotadores y demás, y encontramos entre un colega y yo que el ligamento, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero el ligamento de este hombro, ¿vale? Estaba facilitado y inhibido. Entonces, tú das una serie de estímulos que provocan en el facilitado una inhibición y en el inhibido una activación. Pues a lo mejor con estiramiento o a lo mejor con compresión, no sé, depende. Es que o sea, tú eso lo vas viendo. A lo mejor una persona que tiene la cicatriz facilitada, pues le viene bien con capi, ¿vale? Porque a lo mejor tocársela cerca tiene no sé, le da cosa o no se siente segura por la cicatriz, pero si tú le pones la ventosa de capín aproximadamente cerca y le empiezas a tirar y demás y a darle ese estímulo, pues sí que lo consigues. Entonces, ya es buscarte tú la herramienta. A ti, lo que a ti te interesa en la neurología es, por lo menos a mí, es el algoritmo y cómo se hacen los test y demás. Ya una vez ahí, tú ya puedes generar tu propio ejercicio correctivo, tu forma de cómo vas a corregir esa disfunción y demás. Yo en este caso, pues lo que le hice fue con un hombro que se pusiera con los dedos así, ¿vale? Con el brazo estirado y que golpeara con la palma de la mano, ¿vale? Para generar una compresión en esa articulación, que la centrara. Y luego con el otro que estirara, ya está. Entonces generaba las respuestas que yo quería para que luego cuando yo le hiciera los test, viera yo que el músculo tenía esa función correcta. ¿Y se pueden conseguir cambios persistentes? Por ejemplo, simplemente en ese tipo Hombre, yo te voy a ser sincero. En una sesión yo no lo he encontrado, el cambio persistente, pero tú le mandas a la persona un ejercicio correctivo. Vale, pues mira, hazte esto 3 veces al día. Si vas a entrenar, haz esto. Este ejercicio no lo hagas, hazlo mejor así. O hazlo unilateral, porque en bilateral te está fallando, algo está fallando, ¿sabes? Entonces, pues ya poco a poco, es verdad que yo, por ejemplo, creo que no llevo ni un año con la neurología, a lo mejor sí, no estoy seguro ahora, pero eso es práctica, Mauro, es práctica. O sea, tú cuanto más vas practicando con eso, o sea, supongo que gente como Guille, Jorge, Marcos, o incluso gente que también tenga NKT, aunque no sea lo mismo como lo hacen ellos, creo que o sea, que serán mucho más hábiles que cuando no lo practicaban, ¿sabes? Para la gente que esté interesada en saber un poquito más acerca de la neurología, también os recomiendo escuchar los podcasts con Guille, que es el número 1, y con Marcos Usado de Revolution. Y a ti, Marcos, te pregunto, ¿dónde se pueden formar todas estas personas que quieren aplicar todo esto que estamos hablando ahora de la neurología? Aparte de Instagram, ¿no? Neuromoves, como pueden leer en la camiseta. ¿Dónde puedes más acerca de neurología? ¿Dónde has aprendido tú para poder aplicarlo luego con sus atletas o sus pacientes? Bueno, es verdad que, bueno, esto al final, la base es la base. Entonces, no te voy a decir que te leas el néter entero, pero si quieres aprender neurología, pues la parte de nervios y demás, cómo funciona el cerebelo o simplemente cómo funciona el sistema nervioso en general, de forma básica, pues un libro como el néter, como el que acabo de decir, ¿vale? Luego ya si te quieres más específico, pues hay libros como... creo que... ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la compañía que hace cursos ahí en el extranjero. Luego, si quieres, te lo paso y cuando lo edites me lo pones aquí, ¿vale? También tiene un buen libro que se llama Neurology Fundamentals, que está bastante chulo, te cuenta bastante sobre los vectores y demás. Y, bueno, IKN, que no sé si la gente lo conocerá, pero creo que son de Europa, ya controlan bastante. Yo me he hecho 2 cursos con ellos y me ha gustado bastante, sobre todo o sea, ya aparte de qué herramientas te dan o no, a nivel explicativo de el cuerpo funciona por esto y por esto, la amígdala, que la amígdala es muy importante porque está muy relacionada con las emociones y cómo repercuten las emociones en demás. No, está bien. Y luego, pues es verdad que, joder, luego al final, yo por ejemplo, cuando estaba en clase y salía algo, un tema interesante, por ejemplo, en neurología, que me gustó mucho, pues yo me ponía a friquear, entonces me ponía a buscar, venga, pues en estudios. Y al final es que es leer. O sea, es que lo tenemos tan fácil actualmente, no como antiguamente, que a lo mejor en Estados Unidos había descubierto algo y en Europa no había llegado todavía. Ahora no, ahora tú tienes Google.
Y es que el que no se, o sea, si no sabes poner una lavadora, tú pones la marca de la lavadora y te lo vas a encontrar. Y si quieres encontrar información sobre el cerebelo, también. Has comentado ahora lo de la amígdala y las emociones. Igual a la gente le ha chocado un poco el tema de por qué la amígdala está relacionada con las emociones. Si nos puedes explicar ahora un poquito todo esto, porque ya te digo, lo he dicho al principio del podcast, es un poco temáticas que no controlo mucho, entonces por eso te insisto tanto en que expliques, intentes también Vale, detallar al máximo posible para que la gente pueda entenderlo todo y no se quede simplemente con la idea, con el concepto. vale. Vale, vamos a empezar desde el principio. El cerebro lo podemos componer en tres partes, ¿vale? Como la parte reptiliana o parte antigua, la parte del mamífero y luego la parte ya del neocórtex, que es como la evolución del cerebro hacia una parte más consciente, por así decirlo, ¿vale? En la parte del mamífero, o sea, el reptiliano, por así decirlo, es el de la supervivencia, el de una lagartija. Una lagartija al final se mueve por el olfato, temperaturas y sobrevivir. Si encuentro comida, me la como y ya está y demás. Luego el del mamífero, como puedes ver, elefantes, delfines, un perro y demás, tienen emociones. No es verdad que no son iguales que las de un humano, por así decirlo, pero sí que ya tienen un vínculo emocional con su dueño, con el perro del parque con el que juegan y demás. Entonces, en esta parte del cerebro es donde pues, se encuentra entre ellos la amígdala. La amígdala. A ver, la amígdala yo lo he contado, no es verdad, está asociada a emociones, pero es más al peligro. O sea, tú cuando tú percibes el peligro, imagínate, por ejemplo, eres una persona muy sensible, pues si hay algo que te agobia o que ves que de repente, pues yo que sé, a lo mejor hay un coche a 10 metros tuya, pero va muy rápido y te asustas, ¿no? Esa amígdala es la que se activa el sistema nervioso simpático, estás en alerta, ¿sabes? Pero en el tema de emociones, pues bueno, yo es que las emociones son como un reflejo, somos nosotros, es el cómo eres tú, cómo respondes ante, y lo puedes cambiar, que eso es lo bonito, ¿no? O sea, no vas a llegar nunca a la perfección porque la perfección no existe, pero lo puedes cambiar. El hecho de, si ya nos metemos dentro de emociones, pues, ¿cómo contemplo yo lo de las emociones? Es con experiencia, emoción y creencia, ¿vale? Que viene mucho de la programación neurolingüística. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes una experiencia y eso se queda guardado. Pero también se queda guardado el cómo afrontas la experiencia y los previos conocimientos que tú tienes. Aunque la tengas en 2 años, que no tienes muchos conocimientos, pero si a lo mejor a ti te dice, si te quemas con el fuego, se te va a caer el dedo. Y tú un día sin querer te quemas con el dedo, tú solo has oído eso. Entonces, ya empiezas a construir tu propio yo, la experiencia que he tenido al quemarme con el dedo, la emoción que me ha generado y la creencia. La experiencia nunca la vas a cambiar, porque la experiencia es una cosa que hasta que no la vives tú no sabes que la vas a vivir. Entonces, eso olvídate de cambiar. La emoción la puedes cambiar de forma indirecta. Es la forma en la que tú reaccionas a la creencia, o sea, a la creencia, a la experiencia, pero va influenciada por la creencia. Entonces, cambiando esa creencia que tú tengas, ¿vale? La manera de pensar, cómo te gestionas a nivel, pues, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, pues si conoces el fuego, sabes que no se te va a caer el dedo, que a lo mejor te puedes quemar, pero no se te va a caer. Entonces, ya esa creencia, la próxima vez que te quemes, no va a ser la misma emoción que tú desencadenes. Y bueno, entonces pues de emociones pues nos podríamos quedar a hablar bastante, la verdad. Entonces, Dani, me parece muy interesante todo lo que estás hablando de las emociones. Sí que recuerdo en la carrera de Ciencias del Deporte haber tocado un poco todo esto en primero, pero ya te digo, es un tema que no he controlado mucho. Sí que pienso que está muy relacionado también, por ejemplo, con nuestra postura. Las emociones que tenemos, pocos se reflejan en la postura. O, Dani, te quiero plantear si es la postura la que refleja luego las emociones que tenemos. Te abro ahí el debate. Vale, me gusta porque además tengo un post que todavía no he acabado, va sobre esto, ¿vale? Que las emociones, bueno, yo creo que, a ver, si tú tienes un estado metabólico muy bajo, ¿vale? Una persona que no se mueve, que está todo el día sentada, que come mal y demás, al final eso es que como se ve reflejado en las, o sea, ¿cómo me puedo explicar? Yo creo que la postura es el signo de ambos, tanto de las emociones como del estado metabólico. Entonces,
yo creo más que la postura está condicionada más por las emociones que las emociones por la postura. Pero también podría condicionar perfectamente. Lo que pasa es que si estás sano normalmente, es la emoción la que va a condicionar tu postura. Y eso al final forma parte del modelo biopsicosocial que normalmente pues sí que suelen darle las carreras sanitarias, que es la parte biológica, psicológica y social, está ahí metido. Luego en osteopatía lo tienen mucho, qué cadenas, o en Thomas Myers, las cadenas fasciales, cómo responde cada una, qué posición, ¿no? Con qué emoción suele estar relacionada, porque es verdad que, por ejemplo, tú a una persona que está deprimida no te la vas a encontrar nunca sacando pecho, siempre va a ser más en protección y viceversa. Entonces, yo creo que sí que son el reflejo. Son el reflejo porque principalmente una emoción va a condicionar tu estado metabólico. Entonces, si tu estado metabólico es bajo, tu postura no va a poder sustentar, porque ya tiene que luchar contra la emoción y contra el estado metabólico. Entonces, no va a poder luchar contra una postura de ir recto, no. Va a intentar buscar la postura con menos gasto energético para poder abordar esa emoción. Y es que hay una cosa que, ahora ya que me lo sacas y que me he conducido yo hacia eso sin querer, la gente... hay 3 tipos de emociones. Bueno, en realidad, sí, hay 3 tipos de emociones. Pasado, presente y futuro, ¿vale? Tú te tienes que quedar con el presente. O sea, tú tienes que ver las emociones como visitantes. Y es que además me encanta porque lo leí de un post de Instagram en inglés que decía, trata las emociones como visitantes que van a pasar o sea, que pasan por ti, pero que igual que entran, salen. Y es verdad, cuando tú te arraigas en una emoción del pasado, estás viviendo el pasado, no estás viviéndolo, o sea, no te permite avanzar, no te permite evolucionar, te vas a quedar como si te quedas, sería como que te quedas petrificado en ese año. Luego, la del futuro es imposible, tú no puedes vivir una emoción del futuro. Entonces, la gente está todo el día, voy a hacer un plan, en vez de vivir el presente, voy a hacer tal. Entonces, o sea, es que me parece un canteo, se están generando emociones a experiencias que todavía no han vivido. Y eso tiene una respuesta. Entonces, tú deja que, es lo que dice el post ese que te digo, tú deja que la información fluya, que tus emociones fluyan, y bueno, y ser consciente del por qué me siento ahora deprimido, por qué ahora me siento eufórico. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sensible y vivo pero en todas las emociones, las vivo a tope. O sea, si a lo mejor metí un gol en Atleti, ¡buah! Con mi padre pegando brincos, tal, pero a lo mejor veo que a lo mejor una acción... 23 y cambia la cosa. Ya, efectivamente, llega el minuto 93 y aunque tu equipo pueda ganar, ya te quedas sentado diciendo, me cago en la... ¿Sabes? O sea, no puede ser. O a lo mejor haces algo que haya podido, ¿cómo se dice? Influenciar a alguien de forma indirecta, aunque no sea culpa tuya, ¿eh? Y no tengas ni que pedir perdón ni nada, pero ves que le ha afectado y ya te afecta. Entonces, pero tú tienes que ser consciente y decir, vale, pues yo, por ejemplo, me lo digo muchas veces, digo, vale, yo soy muy sensible, no pasa nada. Ha ocurrido esto, vale, pues permítete desahogarte, como he oído muchas veces. ¿Sabes? Permítete vivirlo, pero que mañana seas otra persona, que no te estés jodiendo, ¿sabes? Y el futuro, pues, joder, tú piensas que tu cerebro tiene una alta capacidad de almacenaje de información y tú tienes filtros, porque si no, sabotarías totalmente tu cerebro, porque se llenaría enseguida. Tú tienes que coger lo más importante, lo que siempre se ha conocido como memoria selectiva. Si tú estás todo el día pensando en futuro o pensando en negativo, además sabiendo que el 90% de tus pensamientos se repiten, mejor pensar en positivo y pensar en el presente. Y si ocurre algo negativo, ¿por qué ha ocurrido? ¿Le puedo poner solución? Sí, venga, la pongo. No, pues se acabó. Sigue, ¿vale? Y es que es muy difícil, pero es verdad que es que a la gente sabe, o sea, eso te lo debería enseñar de pequeño, en el colegio, a saber afrontar las emociones, que en cualquier momento puedes, o sea, ahora ya no, pero antes era más fácil, en cualquier momento se te puede caer una maceta, ¿vale? O perder una mano, ¿vale? Pues sí, pues ha sido una putada, pues vamos a aprender a intentar llevarlo lo mejor posible, ¿sabes? Sin intentar aferrarnos al pasado, joder, antes tenía una mano, vale, pero ya no. Entonces, vamos a intentar, antes tenía un cruzado, vale, pues ahora tienes una plastia que te la ha puesto un buen cirujano,
vamos a poner todo el empeño que tú puedas poner para superar esa lesión. Vamos a reducir la inflamación, vamos a reducir el dolor, vamos a hacer trabajo específico para recuperar esa funcionalidad tanto del cuádriceps en la marcha como en el sprint, vamos a fortalecer, vamos a traer este entrenador para que te ayude, ¿sabes? Pero es lo que te digo, hay que ser consciente en emociones, en dolor, en inflamación, no tiene que ser algo automático como a veces llevamos un ritmo de vida. La verdad es que, Dani, muy bien, te doy la enhorabuena por toda la información que nos acabas de dar, una masterclass, sí, señor, de las emociones. La verdad que estaba un poco nervioso y no sabía si estaba saliendo bien o no, la verdad. Sí, sí, sí. Ha quedado bastante claro. Y también cómo lo has podido relacionar todo esto luego con las propias operaciones, cuando tenemos una lesión de cruzado, de menisco, lo que sea. Pues, chico, antes tenías una cosa, ahora tienes otra, o ahora ya no lo tienes, ya no puedes hacer nada para tenerlo porque ya, el evento ya ha sucedido. Céntrate en lo que sí puedes hacer y no en lo que podrías tener y ahora no tienes. Un poco Efectivamente, a ver. ver el presente para poder afrontar mejor el futuro y ya está. Efectivamente. O sea, yo esto lo he contado, a mí me ha costado muchísimo. O sea, a mí me podría haber llegado un profesional que esté especializado en emociones y cosas así y haberme dicho, no, es que tienes que hacer esto. Y seguramente le llego a decir lo que te acabo de contar. Y claro, no se lo puedes contar así. Tienes que tener un poco de habilidad de comunicación. Hay muchas estrategias en el mundo. Puedes utilizar cualquiera. Pero le hubiera mandado mal por culo. Porque para mí es importante. Es que también hay que tener en cuenta en eso. O sea, para mí la manera es importante. ¿Vale? Entonces, vale, sí, pues intentar darle esa importancia a esa persona, empatizar con ella y una vez has empatizado de que ella sabe que tú estás sufriendo lo mismo que ella o que le estás dando por lo menos la importancia de, joder, qué putada ha perdido la mano tal. Una vez ahí, ya, oye, pues mira, podemos llevarlo a esto, pero es que te lo está diciendo una persona que a lo mejor de pequeño con 13 años jugaba las cartas y las perdía y se tiraba 4 días en su habitación deprimido, porque decía, las he perdido. Y hasta que hay un momento, pues, que yo creo que es que eso depende de la persona, que llega un momento en el que ya no denominaría madurar, sino aprendes lo que es la vida y dices, vale, pues es verdad que hay a veces que tú no puedes conseguir lo que quieres y ser realista, hay a veces que puedes ponerle solución, hay a veces que no, preocúpate cuando puedes ponerlo, cuando no. ¿Sabes? Cuando no, permítete, si necesitas llorar, vivir la emoción, pero hay un momento en el que te la tienes que coger y decirle, es que necesito seguir viviendo, ¿sabes? Exactamente, Dani. Muy interesante todo esto. Para ir un poco acabando, siempre a todos los invitados del podcast les pregunto qué consejos le daría a todas estas personas que nos están escuchando, ¿vale? Siempre me centro, por ejemplo, en cuando habéis pasado a algún fisioterapeuta, pues digo, ¿qué consejo le darías a un fisio cuando ha pasado un CAF? Pues a esa persona que está estudiando ciencias del deporte o que le acaba de terminar la carrera, un poco cómo orientarse. En tu caso, vamos a centrarnos un poco en el tema de las emociones. ¿Qué consejo le darías ahora a una persona que lo está pasando mal? ¿Vale? Una persona, por ejemplo, que se acaba de lesionar, que está un poco ahí metida en bucle, que no sabe cómo salir, no puede afrontarlo de la mejor manera posible. ¿Qué consejo le darías a este tipo de personas que están arraigadas a ese dolor que le ha provocado cierta lesión? Bueno, yo le daría mucho hincapié, o sea, le aconsejaría que fuera un profesional, ¿vale? Principalmente, y solo una cosa, es porque cuando el profesional lo que te va a hacer es que mediante una conversación tú seas consciente, y volvemos a la conciencia otra vez, seas consciente de qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué me ha afectado tanto? ¿Por qué me he lesionado? A lo mejor, vale, estás lesionado por X, vale, le podemos poner solución para que no se vuelva. Entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta. Es verdad que, bueno, es que eso es, o sea, lo que me has pedido es, yo creo para mí, un poco demasiado general. No, pero no por nada, sino porque es que a lo mejor esa persona que a lo mejor nos está escuchando ahora todavía sigue centrada en que ha sido mala suerte. Porque no quiere, porque nos cuesta mucho reconocer los errores. O sea, sí, nos cuesta mucho y yo el primero. O sea, yo soy cabezón, muy cabezón, pero es verdad que hay momentos en los que tienes que sentar los pies a la tierra y decir, vale, me equivoco en esto o está fallando esto. Aunque yo les esté poniendo mucho input. Entonces, pues si todavía no ha llegado a esa fase, por mucho que le diga, no, pero
con unos buenos hábitos, bajar la inflamación seguramente le va a ayudar porque va a conseguir gestionar mejor esa emoción. Cuanto más estrés reduzcas, mejor puedes acompañar al estrés que tú tienes interno. Que sea ya de inflamación de bajo grado, una emoción, una infección, lo que sea. Pero ya es algo más fácil de llevar, ¿no? Por así decirlo. Pues muy bien, Dani. Si te parece, dejamos aquí la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por toda la información tan valiosa que nos acabas de dar. Te quiero dejar estos últimos segundos o minutos para que te puedas despedir, si quieres concluir con alguna reflexión final. Y aquí cerramos el podcast, Dani. Muchas gracias. Todo tuyo. Vale, bueno, pues chicos, ha sido un placer estar aquí con Mauro, la verdad. Ha sido una experiencia, la primera entrevista que he tenido muy buena, me ha gustado mucho. Y lo único, bueno, pues mi Instagram es @neuromove_. Me podéis seguir ahí en Instagram, Twitter y, claro, donde está señalando Mauro, en Twitter, Instagram. Y bueno, al final todo es evolución, el ser humano y todo. Entonces, que os quedéis con la frase de que nada permanece, lo único que permanece es el cambio, porque al final tenemos que ir cambiando y es lo mismo lo que hemos contado en las emociones, de ir cogiendo una y tirando la otra. Pues en las lesiones pasa lo mismo, en tu vida va a pasar lo mismo y a todos nos va a pasar lo mismo. Entonces, que no tengáis miedo en cambiar ni en evolucionar, que seguramente sea mejor. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Nada, un abrazo.